Ya pequeños, vamos a iniciar con el proceso de revisión de videos, PPT, entre otros que me han llegado de los grupos de sus compañeros sobre los proyectos para la segunda fase que corresponde a lo que es el módulo 1 de Bienestar y Salud en Ciencias para la Ciudadanía. Entonces, chiquillos, la pregunta antes de comenzar es si alguien tiene alguna duda, consulta, interrogante, sugerencia de alguna cosa que en este caso no necesariamente tenga que ver con la asignatura. No, no hay dudas, chiquillos. No, No, profe. profesor. Muy bien. Ya pequeños. Entonces, si no hay dudas, voy a dar comienzo a lo que es la revisión de un proyecto que me llegó de una de sus compañeras. Señorita Ailén, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya, Ailén, voy a comenzar en esta clase con su proyecto, ya para que esté atenta a lo que conlleve al proceso final, porque le voy a hacer unas preguntas sobre su trabajito, ¿ya? Ya, profe. Ya pequeños, entonces, al igual que la semana pasada, el objetivo de esta clase es, en este caso, observar, reconocer y reflexionar los proyectos de sus compañeros, cosa que tengamos un tiempo para discutir los puntos que se han observado. Y la invitación, chiquillos, es que después de que yo le haga una pregunta, a sus compañeros les hagan ciertas preguntas sobre su proyecto, cosa de poder despejar todas las dudas que nosotros podamos observar y leer de acuerdo a lo que se ha presentado, ¿ya? Así que atención con eso y vamos a comenzar. Tu. Ya, entonces vamos aquí a, me voy a mutear, chiquillos, para poder presentar, ¿cierto?, el trabajo de su compañera. Recuerde que si quiere en este caso participar y todo lo que conlleva a hacer alguna pregunta durante la presentación, tenemos el chat y levantar la manita. ¿Ya, chiquillos? Muy importante eso. Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy le hablaré de cómo preparar pomadas para aliviar dolores musculares. Objetivos de aprendizaje: dar a conocer
Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy le hablaré de cómo preparar pomadas para aliviar dolores musculares. Objetivos de aprendizaje. Dar a conocer qué es una pomada. Dar a conocer para qué sirven las pomadas. Dar a conocer cómo preparar una pomada para el dolor muscular. Dar a conocer el uso de algunas plantas medicinales. ¿Qué es una pomada o ungüento? Son Buenas tardes, profesor y compañero. Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy le hablaré de cómo preparar pomadas para aliviar dolores musculares. Objetivos de Aló, 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 ¿se me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Ya, Ailén, en este caso, lo que estaba viendo es que el audio lo pegó solamente en una diapositiva, entonces cuando iba cambiando, te perdía el audio y por lo cual se perdía todo lo que era su presentación. Pero no se preocupe, ya yo voy a reparar esa parte y lo voy a dejar en este caso como presentada por ahora para poder avanzar con los otros grupos y si nos queda tiempo, presentamos en la última parte su sección. ¿Sí, Ailén? Sí, profe. Ya, Aileen, muchas gracias. ¿Ah? Un poquito de paciencia porque estas cosas tecnológicas suelen pasar y hay que, en este caso, tomar acciones para no poder retrasar lo que conlleva la clasecita.
Entonces, el siguiente grupo, en este caso, venía el grupo de la Aline, ¿ya? Ya, Aline, deje buscar su trabajito y partimos con usted. ¿Están todos sus integrantes, Aline? Creo que la Aline no me escucha. Profe, disculpe, es que pasó algo en mi casa, perdón. No, no se preocupe. ¿Están sus compañeras? Sí, estamos todas, excepto Laia, que está enfermita. Ya. Entonces, prepárense porque voy a presentar su trabajito y Ya, en este caso para las preguntitas que vamos a hacer, ¿ya? ya, profe. Vamos a ver si es este que tenemos aquí. Oh, nuestro amigo computador no nos quiere nada hoy día, parece, ¿eh? Ya, ahora sí. El título de su trabajo, Aline, es ¿qué riesgos me trae consumir cigarrillos? Sí. Perfecto. Ya. Entonces vamos a habilitar y vamos a proyectar. En nuestro trabajo, que nombramos No apagues tu vida, les vamos a mostrar, con el fin de ayudar, los efectos del cigarrillo en el organismo, sus componentes dañinos y cancerígenos, su adictividad, las enfermedades que provoca, los rumores y mentiras de la industria dichos para fomentar el consumo y distintas campañas de prevención que tienen el propósito de, como lo dice el nombre, prevenir y además ayudar a las personas que lo quieren dejar completamente. ¿Qué es el cigarrillo? Es una droga lícita y la más famosa de consumo de tabaco. Tiene forma de cilindro alargado, mide entre 7 y 8 centímetros, que se fuma y tiene nicotina. Este es el componente responsable de generar la adicción, provocando la necesidad de consumir cada vez más y en mayores cantidades, haciendo difícil dejarlo. También cuenta con un filtro que impide el paso de las partículas más tóxicas, pero aún así deja pasar muchas otras, las cuales se alojan en nuestros pulmones y a largo plazo desencadenan en el desarrollo de enfermedades y otras complicaciones de salud. Este está permitido en la mayoría de países, aunque hay algunos que tienen restricciones sobre su consumo. Por ejemplo, en China está prohibido fumar en lugares públicos. En Irlanda se prohibió fumar en cualquier lugar de trabajo. En Rusia no se puede fumar en lugares públicos como bares y restaurantes, y así entre otras restricciones que han tomado en ciertos países.
Los componentes del cigarrillo. El cigarrillo contiene miles de sustancias químicas, incluyendo al menos 70 que se saben que pueden causar cáncer. Estos químicos se les suele llamar cancerígenos. Algunos de estos químicos se suelen encontrar comúnmente en el humo del tabaco, los cuales son la nicotina, ácido cianhídrico, aldehído fórmico, plomo, arsénico, amoníaco, elementos radioactivos como el uranio, benceno, monóxido de carbono, nitrosiminas específicas del tabaco, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los componentes. En un cigarrillo, el aditivo principal es la nicotina. Esta se clasifica como un estimulante menor, el cual tiene como efecto principal relajar dependiendo de cómo se controle la frecuencia y la profundidad de las aspiraciones. Estas aspiraciones provocan una liberación abundante de dopamina a través de neuronas y por lo mismo una absorción. Cuando se inhalan partículas de nicotina junto con partículas de alquitrán, se dirigen a la sangre, luego de 10 a 60 segundos más, finalmente llegan al cerebro. Explicado de forma simple, la adicción a la nicotina se crea debido a que las neuronas absorben un poco de nicotina y se crea un fuerte sentimiento de relajación, pero con el tiempo se necesita cada vez más de esta sustancia para lograr volver a sentir lo mismo que al inicio, ya que las neuronas se acostumbran a la nicotina y por tanto el efecto se pierde. Por esto las personas consumen cada vez más cigarrillos diarios, debido a que quieren sentir lo mismo que al inicio. A continuación hablaremos sobre los efectos al organismo que produce el cigarrillo. Debido a su capacidad adictógena, el fumador habitual tiende a mantener los niveles sanguíneos de nicotina relativamente constantes. Cuando estos niveles disminuyen, el fumador siente la necesidad de fumar. La nicotina es la que genera la adicción al tabaco, pero no es el componente más perjudicial de un cigarrillo. De hecho, el humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas y como mínimo 69 son cancerígenas. Estos componentes de los cigarrillos también aceleran el proceso de envejecimiento, además de causar otros efectos perjudiciales para el organismo. También se comprobó que alrededor de los 30 años de edad reduce la probabilidad de morir de forma prematura por enfermedades relacionadas con el tabaco en más de un 90%. Al respirar el humo de los cigarrillos también afecta a nuestra salud e incluso más que lo que consumen tal sustancia. Produce a largo plazo complicaciones respiratorias, distintos tipos de cáncer, principalmente de pulmón y enfermedad cardiovascular. El humo de tabaco ambiental aumenta un 20 a 30% el riesgo de cáncer de pulmón y de enfermedad coronaria. En personas no fumadoras, el humo del tabaco afecta particularmente a los pulmones, que es por donde ingresa el humo, produciendo una reacción irritante en las vías respiratorias, disminución de la capacidad pulmonar, aumento de las secreciones en la tráquea y los bronquios, lo que lleva a tos crónica y expectoración habitual. El fumar cigarrillo causa problemas de salud significativos entre los niños y los adolescentes, que incluyen la tos, la producción de flema, más enfermedades respiratorias, el deterioro del buen estado físico, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No es recomendable fumar, pero lo recomendable es que se fume alrededor de los 18 años o más, porque niños y adolescentes son más propensos a tener enfermedades y causar infecciones tales como la neumonía, bronquitis y bronquiolitis. Actualmente hay más adultos jóvenes que adolescentes que prueban cigarrillo por primera vez, ya que los adolescentes ya se están volviendo en fumadores desde temprana edad, por lo que una de las medidas que están optando los países es subir el límite de edad para comprar cigarrillo, de 18 años, como ocurre en muchos países, incluido en Chile, a 21 años.
En el experimento mostrado en la diapositiva anterior, pudimos ver una demostración del daño que le hace el cigarrillo a unos pulmones sanos, simulados por globos con un trozo de gas adentro de ellos, conectados por un tubo de plástico a un cigarrillo prendido. En la base de la botella, la cual está cortada, se colocó otro globo que se va estirando y soltando para poder simular la aspiración del humo en los pulmones. Esto provocó que el cigarrillo se fuera consumiendo. Luego de los 2 cigarros ingeridos, produce un cambio de color notable por el daño y la irritación producida por el humo, haciendo referencia los globos a los pulmones. En esta imagen podemos apreciar los pañuelos que anteriormente se insertaron dentro de los globos. Al lado izquierdo se encuentra un pañuelo no insertado y al derecho los 2 que se insertaron en globos. Como se ve, en los derechos están muy grises y sucios, pues todo el humo inhalado lo absorbieron estos paños. Este paño representa el daño real que se hace en los pulmones debido a las partículas de nicotina, amoníaco y arsénico, junto con muchas más, que se inhalan y se impregnan en los pulmones. Por esto, se puede considerar una representación del daño generado. Y en la siguiente imagen se puede observar el cambio del antes y después luego de consumir un cigarrillo, nuestro estereotipo respiratorio. También se puede inferir que no tan solo se afecta al recibir el humo del cigarrillo los pulmones, sino que también todo nuestro diafragma. Campañas de prevención. Aquí presentamos 3 campañas de prevención de consumo de cigarrillo. La primera se llama Rompe un cigarrillo. Esta se enfoca en adolescentes de los 10 años en adelante. Trata sobre disminuir o anular el consumo de cigarrillos en la población escolar. La segunda campaña, No te dejes engañar, muestra la verdad acerca del rumor que ha sido difundido en las redes sociales, en donde se dice que el consumo de tabaco previene el contagio del COVID-19. Esto ha sido desmentido por la OMS. La tercera campaña se titula Chile libre de tabaco. Esta promueve los ambientes libres de humo de tabaco. Tiene charlas sobre prevenir y apoyar a las personas que quieren dejar de fumar o bien evitar consumir. La primera y tercera campaña son dirigidas por el MinSal y la segunda por la OMS y por la Asociación de Salud Cardiovascular. Y para finalizar este trabajo queremos generar conciencia acerca del consumo de cigarrillos, mostrándoles los riesgos que esto conlleva. Para esto no queremos incitar a nadie a consumir o no cigarrillos, más bien dejar a conciencia el daño que provoca consumir esta sustancia lícita. También debes considerar que una cajetilla de cigarrillos dura aproximadamente como máximo un mes y cuesta aproximadamente unos 4.100 pesos. En un año gastarías 49.200 pesos. Considerando que vivas 50 años sin dejar de fumar, gastarías 2.460.000 pesos. Y ahora mostraremos la webgrafía. Aló, ¿se me escucha? Sí, profe. Muy buenas, en este caso, muy buenas presentaciones, chiquillos. Felicidades al grupo de la Lynn, de la Javi, de la Yelén. ¿Y me falta alguien más, Alin?
La alondra. La alondra, exactamente. Muchas gracias. Felicidades a las 4 chiquillas por su gran trabajo, ya, y como en este caso, muy fluida su voz, muy clarita las explicaciones, las imágenes muy cálidas de ver, ¿cierto? Las diapositivas muy tenues en lo que se refiere a no una saturación de información o de imágenes de muchos colores. Eso ¿cierto? Se agradece de muy buena manera por parte del lector. Tengo una pregunta, en este caso, relacionada a lo que, en este sentido, promocionada la parte final como conclusión, es lo que conlleva su trabajo, chiquillos, ¿ya? Ustedes sacan un cálculo que es muy revelador. Por ejemplo, una cajetilla de un promedio, de una cajetilla de cigarros X, cuesta alrededor de 4.100, 4.200 pesos, en promedio. Y eso ustedes lo sacaron mensualmente. O sea, una persona fuma una cajetilla al mes. Hay dos preguntas escondidas acá. La primera pregunta, ¿eso es real? ¿Una persona realmente adictiva puede llegar a fumar una cajetilla al mes y explicar el porqué de su respuesta? Y la segunda pregunta corresponde a, ¿por qué en este caso la Asociación Cardiovascular está muy atenta a los fumadores, chiquillas? Ya, respecto a la primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Tenía mi respuesta lista. Alin, cálmese, no se apure. La primera pregunta se relaciona a los datos que ustedes dieron sobre una persona que ustedes comentaron que en promedio puede fumar una cajetilla al mes, y yo le pregunté si eso es en una persona realmente adictiva a los cigarrillos. ¿Eso es real o falso? Y hoy usted me tiene que explicar el porqué. Ya. Esos datos respecto al precio, eso lo sacamos realmente de la cajetilla que más se consume en Chile. De hecho, en la webografía puse el link. Muy bien. Respecto al el consumo, una cajetilla de 20 cigarrillos a un mes es para una persona no adictiva, porque la adicción que se puede llegar es una cajetilla de 20 diaria. En este caso, nosotros lo hicimos de un fumador promedio sin adicción. Exactamente. O sea, si nosotros simplemente aplicamos calculadora, 4.000 por, en promedio, que son 30, ¿ya? 4.100 por 30, y ese valor multiplicarlo por 12, es ahí en donde tenemos un aproximado del valor real que una persona gasta en fumar cigarrillos, chiquillos, ¿ya? Entonces es un precio bastante elevado en donde, si ustedes hacen el cálculo matemático, los invito a hacerlo, se darían cuenta de que muchas personas dicen, con esto podría pagarme un viaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tener un vicio, en este caso legal, como el cigarrillo, no solamente acarrea problemas de salud bastante importantes, como lo que mencionaron sus compañeras, sino también problemas económicos que pueden literalmente ese dinero ser invertidos desde otro punto de vista. Muy bien, Ali. Y en respecto a la segunda pregunta, ¿por qué cree que la Asociación Cardiológica de Chile está muy atenta a los datos de los cigarrillos? Porque eso también fue información verídica, por si acaso, está toda la webografía. En este caso, junto con lo que habló la AIE también, el tabaquismo acelera la frecuencia cardíaca, también muchas cosas que tienen que ver con la arteria, y creo que era algo también con, no me recuerdo el nombre, disculpe, pero más que nada por eso, por las enfermedades que provoca, especialmente respecto a las arterias principales y todo eso, los latidos del corazón y eso. Eso, Aline. En este caso, nosotros hemos visto que la nicotina tiene un efecto excitatorio o de activación de nuestro sistema nervioso, por lo cual genera una estimulación activa directa a lo que corresponde a los órganos cardiovasculares, como flujo sanguíneo, donde genera una constricción de los vasos sanguíneos, y eso genera un aumento de presión, por lo cual genera un daño a corto, mediano o largo plazo, lo que son las arterias principales.
sobre todo las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan nuestro corazón y que permiten que nuestro corazón funcione. Por lo cual el tabaco puede afectar directamente a estos órganos. Claro que sí, ¿ya? Así que muy, muy buena presentación. Le agradezco mucho estos datitos que son muy importantes, chiquillos, y, ¿cierto?, el experimento que es muy demostrativo, en donde nosotros vimos en la semana pasada lo que ocurría con algodón. Nosotros ahora veíamos lo que ocurría literalmente con lo que es un trozo de género o de tela. Imagínense lo que ocurriría, ¿cierto? Esa acumulación de alquitrán y otros gases tóxicos, como lo mencionó los ingredientes del tabaco, en sus pulmones. Ya es mucho, mucho más grave el daño que se puede generar, se observa en ese proceso. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta a sus compañeras, chiquillas o chicos, sin temor, ya no se preocupen, porque nada va a ser en desmedro por sus compañeras, sino más bien generar un proceso de discusión. ¿Quedó todo claro, profe? Muy bien, Gretel. Sí, para mí también quedó bastante claro. ¿Alguien tendrá alguna duda? Sí, sea cual sea. Al parecer no, profe. Al parecer no. Muchas gracias, chiquillas. ¿Ah? Felicito nuevamente por su gran trabajo, y próximamente vamos a tener sus evaluaciones que van a estar ahí colocadas, ¿cierto?, en sus notitas. Muchas, muchas gracias. Florencia, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Está Alonso y Bastián por ahí con usted también? Sí, profe. Ya, chiquillos, sigo con ustedes entonces. ¿Ya? Es el mismo PPT que me enviaron, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos me voy a mutear y vamos a hacer la presentación de su trabajito. Entonces, vamos aquí. Alimentos versus hongos. Alimentos versus... Objetivo del proyecto. El objetivo de este proyecto es comprobar si superalimentos como el ajo, la miel, el limón y el jengibre son métodos antibacterianos y antifúngicos, y si es así, qué tan efectivos son frente a estos, analizando los diferentes cambios que estos le generan a distintos alimentos. Objetivo.
Superalimentos y sus propiedades. Limón. Es un alimento rico en vitaminas y minerales. Favorece la digestión, ayuda a prevenir la anemia, protege el hígado, reduce el colesterol, metaboliza la grasa más rápido y es un poderoso antioxidante. Jengibre. Puede tratar todo tipo de náuseas, reducir el dolor muscular y las molestias. Tiene efectos antiinflamatorios, ayuda a tratar la indigestión y disminuye los niveles de colesterol. Miel. Es un potencial antibacteriano, fuente natural de antioxidantes. Es un endulzador primario, contiene proteínas, es un potencial hidratante, favorece la digestión, al tratamiento de heridas, quemaduras y alivia la tos o el dolor de garganta. Ajo. Reduce la presión sanguínea, es un poderoso antioxidante, reduce el colesterol, ideal para combatir diferentes tipos de virus. Es un antibiótico natural. Superalimentos. Hongos y bacterias. Son un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. Los hongos forman un grupo polifilético y son parásitos o viven sobre materias orgánicas en descomposición. Estos se generan en ambientes húmedos y con poca luz. Bacterias. Son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. La mayoría de las bacterias se encuentran en un organismo. No producen ningún daño. Al contrario, algunos son beneficiosas. Y una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. En el plato con jengibre, al principio el agua se tornó amarilla y ni el pan ni la manzana tuvieron ningún cambio. Con el tiempo, el pan se puso añejo y la manzana se empezó a secar y a añejar poco a poco. El agua no tuvo ningún cambio. En el plato contra el sol, la manzana produjo cambios de oxidación con el tiempo, el pan se empezó a poner añejo y duro y el agua no tuvo ningún cambio. El plato con miel no tuvo muchos cambios al inicio del experimento, aparte del hecho de que la manzana se empezó a oxidar. El pan se puso un tanto esponjoso y con el tiempo el agua empezó a generar hongos. La miel hizo que las abejas llegaran al plato. En el plato con ajo, la manzana se empezó a oxidar hasta quedar de un tono oscuro, al igual que el pan, el cual quedó duro y pegajoso. El agua no tuvo mayores cambios aparte del color. Plato 2 a la sombra. A los contenidos de este plato, que era el pan, el agua y la mitad de manzana, se les agregó limón. La manzana desde un comienzo se empezó a oxidar y finalmente quedó seca y oscurecida. El agua no obtuvo ningún cambio, a pesar de que haya tenido limón, simplemente parecía limonada. Y el pan terminó añejo y viscoso. Plato 3 a la sombra. Este era el plato control. Y el contenido de este plato, al igual que el resto de los platos del proyecto, tenía pan, agua y una mitad de manzana. La manzana se oxidó el primer día. El pan y el agua seguían iguales. A los días siguientes la manzana se comenzó a oxidar más y a secar más. Y el agua con el pan seguían igual que el primer día. A los días siguientes, por fin se obtuvieron cambios en el agua. Este obtuvo hongo en la parte de abajo. La manzana, finalmente, al último día, terminó seca y deshidratada. El agua con un poquito más de hongo y el pan seco y duro.
En este proyecto aprendimos los distintos cambios que se producen en distintos alimentos cuando se ven expuestos a condiciones y cómo estos reaccionan cuando están junto a una variedad de superalimentos. Así, viendo los beneficios antibacterianos, fúngicos que estos presentan, además de aprender sobre los hongos y las bacterias, sus efectos y cómo se producen estos mismos. En este Aló, aló, aló. ¿Se me escucha, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Muy buena presentación, pequeños. Ya, Florencia, Bastián y Alonso. Se nota que en este caso colocaron bastante énfasis en lo que son las variables y cómo ser metódicamente prolijos en la anotación de su Excel, que esa es la búsqueda. Ya en cualquier trabajo, chiquillos, que les toque hacer en el futuro, si es que estudian alguna carrera de área de investigación, en lo que conlleva no solamente en ciencias, sino también en humanidades y en otras disciplinas, siempre hay que tener una bitácora con lo más detallado posible los datos de un experimento. Siempre se hace, ¿ya? Por lo menos una vez en la vida uno tiene que hacer uno de estos procesos para poder comprender cómo es la metodología y en este caso la búsqueda de poder comprender el desarrollo de estos. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, la primera pregunta para el grupo, ya puede responder cualquiera, es, ¿cuál fue para ustedes el mejor superalimento y por qué? En sí, por la parte que me tocó a mí hacer del trabajo, que el jengibre. El jengibre en la parte mía del trabajo de la, por así decirlo, la exposición de los alimentos a la sombra, el jengibre presentó que el alimento en sí tuviera menos cambios. Por ejemplo, en el agua, en las demás aguas del experimento donde estaban el limón y en sí el plato control presentaron hongos o por lo menos en el limón menos hongos que en el plato control, pero en el plato del jengibre fue como el que mejor presentó o sea, preservó los alimentos. Ya, en este caso el jengibre presenta una característica bastante importante, ¿ah? Dentro de lo que es su clasificación como, eh, al igual que el de las papas y el del maní, que son, en este caso, plantas que crecen bajo tierra, ya tienen la característica de poder mantener y conservar a raya lo que son el crecimiento de bacterias, ¿sí? ¿Cómo se llama la clasificación de estos alimentos? Hoy la tengo aquí. Me voy a acordar en algún momento. Por si alguien se acuerda, me puede ayudar también, tías, ¿ah? La papa, el maní y el jengibre comparten el mismo grupo de clasificación. En donde, en este caso, lo que ustedes presentan es que claramente jengibre tiene una reacción o resultado en lo que conlleva a la evitación del crecimiento bacteriano, por lo cual usted recomendaría el jengibre como un alimento de consumo para mantener a raya infecciones que pueda poseer una persona. Sí. Sí, muy bien, ¿ya? ¿Qué ocurrió en este caso con la miel y el ajo, chiquillos? En el mío, el más efectivo parece fue el del ajo, o sea, porque si bien hizo que los alimentos se pusieran como más oscuros y como que desde lejos se notara como que estuvieran peor, no provocó que salieran hongos ni bacterias como la miel. O sea, la miel, en el plato de la miel sí salieron, mientras que en el del ajo no. Así que por eso supongo que el ajo fue más efectivo en mi caso, con los platos del sol.
Ya, en este caso hay una particularidad que la miel tenía en relación a los otros alimentos y que lo vi en su bitácora. ¿Cuál era esa particularidad, chiquillos, que pudo haber propiciado a que la miel no pudiese evitar el crecimiento de bacterias? ¿La exposición al sol o...? No, había una variable que aparecía siempre con la miel. ¿Los insectos? Eso, Florencia. Entonces, si la miel tenía la capacidad de atraer una gran cantidad de insectos, eso significa que estos insectos pueden tener a su vez o atraer o ser vectores de agentes infecciosos. Sí. Sí, ya. Generalmente los seres vivos, chiquillos, para nosotros son inofensivos, porque convivimos todos los días con insectos que, por ejemplo, sin que nosotros los veamos, esos insectos nos rodean por todos lados, desde ácaros, desde, en este caso, chanchitos de tierra, cucarachas, abejas, moscas, etcétera, etcétera. El tema es que cuando por ejemplo, la miel atrae a varios insectos, significa de que estos insectos también han recorrido por distintos lugares, los cuales sí pueden tener agentes infecciosos, y puede en este caso propiciar de que bajo esa medida se genere una transmisión de, en este caso, de algún crecimiento, en el caso de ustedes, de bacteria o de hongos. Y que muy buena observación ahí, Florencia. Y tener en cuenta, chiquillos, que dentro de estos superalimentos que siempre han sido mencionados, lo que los chiquillos pudieron concluir entonces entre quedarse con el jengibre, el ajo, la miel y el limón, entre los tres, ¿con cuál se decidirían quedarse, chiquillos? Con el jengibre. 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 Ya, esto es simplemente en base a sus resultados. Entonces, genero la última pregunta. ¿Este experimento será válido para otros alimentos o solamente ocurrió en el caso especial con su experimento? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es un caso especial con nuestros alimentos. Eso, ¿ya? Para poder comprobar, en este caso, de que el jengibre sea universalmente como el mejor superalimento, tendríamos que experimentar no solamente con los alimentos que ustedes generaron, sino también con otras variables, en otros lugares y en otras circunstancias y además con otros alimentos. Y eso es un proceso largo de investigación, pero lo que ustedes acaban de hacer es simplemente observar que un alimento, bajo las circunstancias que ustedes lo utilizaron, sirve de muy, muy buena manera, ¿ya? Felicidades, chiquillos, por su trabajo también. En este caso, lo único que me apena es que faltaron más fotitos para ver como una secuencia de un antes, un después, pero esos son detalles que se pueden reparar en el proceso que vayamos avanzando a medida que vayamos confeccionando más trabajos. No sé si alguien tendrá alguna duda, chiquillos, para sus compañeros. Y vuelvo a repetir, no se preocupen por lo que pregunten, no les va a afectar en sus notas. No. Ya, pequeños. Entonces, vamos a dejar por finalizada esta clase y continuamos la próxima clase revisando los últimos trabajos y haciendo, ¿cierto?, una revisión general del primer semestre en lo que se refiere a ciencias para la ciudadanía. Chiquillos, un agrado compartir con ustedes y nos vemos el próximo miércoles para seguir trabajando. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.